el año 2010, cuando apenas comenzaba mi primer periodo de gobierno, los colombianos padecimos la peor ola invernal de toda nuestra historia. El fenómeno de la Niña nos golpeó sin clemencia, sin piedad, y literalmente sentimos que nos ahogábamos. El valor de los daños y las pérdidas sobrepasó los 6.000 millones de dólares, es decir, el 2% del PIB de esa época. Sin mencionar lo que pagamos en materia de dolor y sufrimiento, que no es cuantificable. La afectación llegó al 90% de nuestro territorio y tuvimos más de 3 millones de damnificados directos por esas inundaciones. Para superar esta calamidad, se crearon una serie de instituciones, por ejemplo, el Fondo Colombia Humanitaria, con aportes públicos y privados. Se creó el Fondo de Adaptación, se creó un sistema o se mejoró un sistema de gestión de riesgo, se pasó a la Presidencia de la República, con una inversión que superó los 1.900 millones de dólares. Atendimos la emergencia, reparamos más de 100.000 viviendas, realizamos más de 4.000 obras de rehabilitación, de acueductos, de alcantarillados, de distritos de riego, de vías, de puentes, de escuelas. Y ese mismo año, el año 2010, mientras nosotros enfrentábamos inundaciones y deslizamientos, en la COP16 en Cancún se acordó la creación del Fondo Verde del Clima, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La misión de este mecanismo de financiación, ustedes la conocen, lo acaba de repetir su director. Por un lado, ayuda a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro, promueve la adaptación al cambio climático. Acciones que ustedes saben mejor que yo son inaplazables para poder cumplir las metas del Acuerdo de París. A veces, en encuentros de alto nivel como este, es fácil perderse en tecnicismos, pero por fortuna todos aquí entendemos que detrás de la terminología especializada y los gráficos de barras se esconde algo mucho más importante: el bienestar de las personas, y que en últimas es por ese bienestar, es por eso que todo lo que estamos haciendo es importante. La calidad de vida de los seres humanos está en juego. Eso es lo que el mundo tiene que entender. En Colombia lo comenzamos a tener claro, y más siendo un país especialmente vulnerable al cambio climático, como lo demuestran los hechos, el sufrimiento que hemos tenido en estos últimos años. Solo unos cuantos años después de que la Niña nos asolara, en el año 2010, el año 2016, al comienzo, fue el turno del Niño. Soportamos el fenómeno del Niño más severo de nuestra historia. Cerca de 30% de nuestros municipios tuvieron desabastecimiento de agua potable y 120.000 hectáreas sufrieron incendios forestales. Por poco hay un racionamiento eléctrico, pero lo evitamos haciendo un gran esfuerzo entre todos. Pudimos al final ahuyentar ese fantasma que rondaba, que llamábamos nosotros el apagón. De acuerdo con el Banco Mundial, cada año 5 millones de latinoamericanos se ven afectados por sequías, por inundaciones, por temperaturas extremas. E infortunadamente la mayoría son familias vulnerables, son los habitantes de nuestra región con más escasos recursos. Y debemos enfrentar el cambio climático no solo por el presente, es una obligación que tenemos nosotros por las nuevas generaciones. Por eso el diálogo que inicia hoy es tan relevante. Es una señal de la voluntad de América Latina de defender unos objetivos globales que salvaguarden el planeta
ante los efectos del calentamiento global. Nuestros países se caracterizan en gran medida por su gran riqueza natural y por ser el hogar de incontables especies y ecosistemas. La nuestra es una región verdaderamente privilegiada, como lo decía, por ejemplo, desde hace más de 200 años el barón von Humboldt. Semejante riqueza nos exige una responsabilidad frente a nosotros mismos, frente a nuestros compatriotas, pero también frente al mundo, y nos impone retos comunes. En Colombia hemos procurado encontrar una voz propia para participar, para aportar en los grandes debates globales y regionales. Propusimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Río del año 2012, una idea colombiana que nos llena de orgullo y que constituye la columna vertebral de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además, participamos activamente en las negociaciones que luego de años de trabajo permitieron hacer realidad el Acuerdo de París. Como ustedes saben, un pacto universal que busca reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático. La ley que ratifica el Acuerdo de París recibió el respaldo unánime de nuestro Congreso. El compromiso de Colombia en París fue ambicioso, pero realista: reducir en un 20% nuestras emisiones de carbono con respecto a las proyectadas para el año 2030. Una meta que puede subir, inclusive a ser no el 20%, sino el 30%, si podemos lograr un mayor respaldo, sobre todo internacional. Y para cumplir nuestro compromiso, hemos ya adelantado acciones muy significativas, como el lanzamiento el año pasado de la Política Nacional de Cambio Climático, cuyo propósito es orientar al país hacia un desarrollo resiliente y bajo en carbono, con un enfoque que abarque prioridades sectoriales desde los territorios. Y en el ámbito institucional creamos el Sistema Nacional de Cambio Climático, que coordina, formula y hace seguimiento a las normas en materia de adaptación al cambio climático. Adicionalmente, nos comprometimos a tomar acciones concretas para minimizar los impactos del cambio climático, de la protección del mayor activo que tenemos, nuestro capital natural, el mismo que hace ser el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado y el sexto en potencial hidroeléctrico, con 53% del territorio cubierto por florestas. Cuando llegué a la presidencia hace ya casi 8 años, yo ya voy de salida, aunque todavía me faltan algunos meses, no saldré sino hasta el 7 de agosto de este año. Cuando llegué a la presidencia, Colombia tenía 13 millones de hectáreas protegidas. Hoy puedo decirles con mucha satisfacción que al finalizar este año llegaremos a más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Una extensión, a veces uno dice, ¿cuántos son 30 millones de hectáreas? Eso es como el país que ayer tuvo unas elecciones, Italia, o equivalente a la superficie del Ecuador. Dentro de estas áreas protegidas se encuentra, por ejemplo, el Parque Nacional de Chiribiquete, único en el mundo por su valor ambiental y cultural. Por eso decidimos ampliar 3 veces su área inicial, para que se posicione como la zona protegida más biodiversa del mundo entero. Por otra parte, para combatir el cambio climático, la protección de nuestros océanos es de especial importancia. A mí me sucedió una anécdota que me quedó registrada, esa anécdota en el subconsciente. Cuando estábamos discutiendo, me acuerdo muy bien, con el primer ministro de Gran Bretaña, con David Cameron, cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible, cuántos serían, cómo los íbamos a priorizar. Llegó un señor de los países escandinavos, de Copenhague,
Ya al final de la discusión me dijo, ustedes están totalmente equivocados. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, primero, y de pronto hasta algo de razón tenía, son demasiados objetivos los que ustedes están discutiendo, deberían concentrarse en unos pocos. Y segundo, no están priorizando lo que debe hacer. Y le dije, ¿por qué dice eso? Entonces me preguntó, ¿usted cuál cree que es la inversión más rentable desde el punto de vista de preservar el planeta que uno puede hacer? Y yo pensé, dije, pues reforestar lo que ha sido deforestado. El cambio climático se debe pues a que estamos nosotros maltratando todos esos bosques tropicales y todo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años, décadas y siglos. Y me dijo, no señor, eso es importante, pero hay una que es 10 veces más rentable. Y le dije, ¿cuál? Preservar los arrecifes, los corales en el mar. Eso es 10 veces más rentable para preservar el planeta. Yo quedé sorprendido, no sabía que era cierto, pero dije, bueno, vamos a tener que preservar también los corales. Y Colombia tiene el único país de Sudamérica, mar en el Caribe y mar en el Pacífico. Por eso también los estamos protegiendo. Y así lo entendemos, y por eso declaramos en estos últimos 2 años 2 nuevos parques naturales en el mar Caribe y 2 áreas protegidas nacionales en el Océano Pacífico. Triplicamos el área marítima del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, que comparte fronteras con Ecuador, con Panamá y con Costa Rica. Y yo espero que algún día podamos esas 3 joyas que tenemos, las Islas del Coco, Malpelo y Galápagos, poder hacer una gran área protegida, porque ahí se concentra una buena parte de la fauna y de la flora del mundo entero. Colombia cuenta además con 2.6 millones de hectáreas de humedales. Como ustedes bien saben, los humedales son muy importantes a la hora de hablar de cambio climático, porque tienen la función de regular el flujo del agua en casos de extrema lluvia o de extrema sequía. Y por esta razón los estamos protegiendo de acuerdo con la Convención Ramsar. Y a la fecha tenemos declarados 9 humedales bajo esta figura de conservación. El último que declaramos fue un humedal que queda cerca de la frontera con el Perú, en Puerto Nariño. Allá, por ejemplo, es donde nacen los delfines rosados. Allá. Entonces, ese fue el último. Asimismo, adaptamos al cambio climático, adaptarnos al cambio climático ha implicado comprometernos con la protección de lo que son unas verdaderas fábricas de agua, que son las más importantes que tenemos en nuestro país, nuestros páramos. Colombia tiene 37 páramos, que corresponden al 50% de los páramos de todo el planeta. Páramos no hay sino en los Andes, pero Colombia tiene el 50% de esos páramos. Nos propusimos la meta de delimitarlos todos, es decir, de protegerlos de actividades como la minería o las malas prácticas agrícolas, y vamos a cumplir. Ya con el ministro hemos delimitado 30, y antes de terminar mi mandato, antes del 7 de agosto, los otros 7 van a ser delimitados. El esfuerzo de este gobierno también se ha enfocado en convencer a la gente de que el agua es un recurso escaso y preciado, y que por lo tanto debe ser valorado y usado eficientemente. Hace unas semanas estuvimos en el macizo colombiano, tiene 6 páramos, que es una región muy importante del sur del país. Ahí nace el 70% de los ríos de Colombia. Eso hay que protegerlo. Por eso modificamos también, por el lado del consumo, el rango de consumo básico del servicio de acueducto con el objeto de desestimular el uso irracional del agua, propiciar su ahorro, especialmente durante las épocas de sequías. Y gracias a esta medida logramos disminuir el promedio mensual del consumo básico de agua de 15 metros cúbicos a 12 metros cúbicos por suscriptor. Cabe señalar que estas iniciativas
deben ir acompañadas de un requisito básico, que es la razón por la que estamos también aquí reunidos, la reducción de las emisiones de carbono. Y conscientes de ello, adoptamos un modelo de crecimiento verde transversal a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que busca mejorar la productividad de los sectores económicos al tiempo que estos minimizan sus impactos ambientales y reducen sus emisiones. La energía en Colombia es el ejemplo de un sector que puede reducir su vulnerabilidad al cambio climático y ser limpio, sin que eso afecte negativamente su competitividad. Nosotros tenemos una de las matrices más limpias del mundo. 70% de nuestra energía es hidráulica, pero podemos hacer mucho más. Por eso, en el año 2014, propusimos al Congreso una ley de energías renovables no convencionales, que hizo posible que por primera vez en la historia el Sistema Interconectado Nacional empezara a recibir energía, por ejemplo, de una fuente solar. De hecho, el viernes pasado inauguré la primera planta de energía solar a gran escala del país, ubicada en un departamento que se llama el Valle del Cauca. El presidente de Celsia, la empresa que la construyó, destacó que esta planta es producto de esa nueva regulación, de esos nuevos incentivos que el gobierno puso en marcha. Y destacaba también cómo donde antes había una planta térmica a base de carbón, ahí mismo, ahora hay una planta de energía renovable no convencional como es la energía solar. Y eso lo tenemos que seguir haciendo. Y ese es además uno de los ejemplos de cómo sector público y sector privado pueden apalancar recursos, ayudarse mutuamente para un objetivo común. Y ese es el objetivo en este caso, darles cada vez más importancia a las energías renovables no convencionales, un tema donde también en Colombia, afortunadamente, hay un inmenso potencial. Dicen, por ejemplo, que en La Guajira, al norte del país, es uno de los sitios del mundo entero más apropiados para la energía eólica, por los vientos. Es el punto más al norte de toda América del Sur. Y ahí realmente hay unos vientos muy especiales para energía eólica y ya están haciendo inversiones muy grandes. Ya hicimos una licitación para hacer una línea de transmisión y promover ese tipo de energías. Por eso hace tan solo unas semanas la Unidad de Planeación Minero-Energética realizó la adjudicación del proyecto de líneas de transmisión de electricidad que conectan la generación eólica en La Guajira al resto del sistema. Eso era lo que faltaba. En materia de gestión de residuos también hemos avanzado, y hemos avanzado bastante. Inspirados en la llamada economía circular, expedimos la política para la gestión de residuos sólidos, con lo cual esperamos lograr un aprovechamiento del 30% en los residuos de aquí al año 2030. Esta política también permitirá apoyar la formalización de una población muy importante, que es la población recicladora, que suma más de 50.000 personas. Simultáneamente hemos trabajado en la sensibilización de los colombianos en torno a los residuos, principalmente el plástico. Por eso, en la pasada reforma tributaria, introdujimos medidas renovadoras como un impuesto especial a las bolsas plásticas, que se tradujo ya rápidamente en una notable disminución de su uso. Se han disminuido el uso de las bolsas plásticas en un 30%. Y algo muy importante, siguiendo las mejores prácticas internacionales de organizaciones como la OCDE, creamos también el impuesto al carbono, que grava en $5 la tonelada de gases de efecto invernadero y cubre el 24% de nuestras emisiones. Pero no solo se castigan las emisiones, también se habilita la posibilidad de compensar el pago del impuesto con proyectos que protejan nuestros bosques, que capturen carbono de rellenos sanitarios y que promuevan la movilidad eléctrica, entre otros frentes. El año pasado, los responsables del impuesto compensaron cerca de 4.7 millones de toneladas de carbono, equivalente
a lo que emiten 2 millones de carros en un año. Además, el impuesto generó un recaudo de 171 millones de dólares, dinero que está siendo usado para la conservación del recurso hídrico, la protección de los ecosistemas y la reducción de otro problema terrible que tenemos, la erosión costera. Todos estos esfuerzos, es importante decirlo, han venido acompañados de inversiones públicas y también de inversiones privadas. En los últimos 7 años estimamos que en promedio el sector público ha venido invirtiendo cada año cerca de 440 millones de dólares en acciones directas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y reduce la vulnerabilidad del país al cambio climático. Cumplir con nuestro compromiso del Acuerdo de París de reducir las emisiones en un 20% requiere inversiones anuales de cerca de 1.000 millones de dólares. Esto significa que todavía hay una brecha en el financiamiento. Y la verdad es que cuanto más tiempo nos tomemos en actuar, más costosos van a resultar esos esfuerzos. Y sumado a esto, en Colombia, el incremento de la temperatura en promedio podría ser de más de 2 grados centígrados en las próximas décadas. Eso es lo que algunos calculan. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en mayores tasas de desertificación, afectaciones graves en nuestra producción agrícola y forestal. Por ejemplo, nosotros somos grandes productores de café. Cada grado de temperatura adicional modifica sustancialmente dónde podemos nosotros producir nuestro café. Daños en la infraestructura tienen un tremendo impacto en la salud humana, en la productividad de la economía, es decir, es un desastre. El Fondo Verde del Clima es, sin duda, y por eso estamos aquí y por eso lo recibimos con tanto entusiasmo, un aliado determinante para que los países, no solamente Colombia, de toda América Latina, podamos movilizar recursos adicionales. No podemos negar que todo apoyo de financiamiento tendrá siempre mayores impactos si los países receptores cuentan con un marco normativo que favorezca las inversiones, y eso es lo que hemos tratado de hacer aquí en Colombia. En el caso del Fondo Verde del Clima, el valor agregado de acceder a sus recursos radica en que financia proyectos con estándares más exigentes, lo cual requiere que las entidades públicas y los formuladores de proyectos mejoren también sus propias capacidades. Eso es muy importante. Un buen ejemplo es el proyecto de resiliencia climática en una zona del país que es especialmente vulnerable, pero al mismo tiempo rica en biodiversidad, que se llama La Mojana, que fue aprobado en el año 2017, el año pasado, por la Junta Directiva del Fondo. Con este proyecto se beneficiarán más de 400.000 personas de esta zona al norte del país a través de tanques de recolección de agua lluvia, restauración de humedales. La Mojana, en cierta forma, es un gran humedal, la adopción de huertas sostenibles, y los beneficios para la comunidad son inmensos, de tal magnitud que la mejor forma que encuentro de agradecer este aporte es prometiendo que vamos a seguir siendo aliados. Queridos amigos, bienvenidos a Colombia, los que vienen del exterior, a esta reunión tan importante. Los retos que nos plantea el crecimiento verde bajo en carbono y resiliente al clima son apasionantes, pero sobre todo son urgentes. Encuentros como este son indispensables si queremos que las próximas generaciones sigan siendo habitantes de esta tierra. Así de simple, pero así de importante. Cuando se trata de la supervivencia de la vida en el planeta, no importan fronteras, no importan ideologías ni nacionalidades. Los seres humanos somos uno. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos, y por eso tenemos que obrar conjuntamente. Como lo he dicho muchas veces, nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza, la nuestra, se llama humanidad. Es un honor que el Fondo Verde del Clima haya elegido a Colombia como
país sede del Diálogo Estructurado Regional 2018. Lo veo como un reconocimiento a nuestro trabajo por fortalecer las instituciones y los instrumentos técnicos y sobre todo a nuestro compromiso de responder a ese gran reto del cambio climático. Permítame que termine hablándoles brevemente de la paz de Colombia. La paz va a tener unos dividendos en muchos frentes, pero en un frente es el ambiental. La guerra era un verdadero ecocidio. El número de barriles de petróleo derramados sobre nuestros ríos y nuestros mares equivale a 14 veces el Exxon Valdez. Y uno de los dividendos del fin del conflicto con las FARC, que hoy es un partido político legal, está participando en las elecciones sin fusiles, sin violencia. Uno de los dividendos de ese paso tan importante para la historia de nuestro país fue el redescubrimiento, o en muchos casos el descubrimiento de lugares de una riqueza natural única, que durante más de medio siglo no había estado a nuestro alcance, o que nunca había estado a nuestro alcance, nunca pudimos ni siquiera visitar, y que hoy podemos acceder a esas zonas, incluso como destino de vacaciones. Y como dicen que solo cuidamos lo que conocemos, nos propusimos organizar varias expediciones para explorar nuestro territorio. Eso viene de un sueño que yo tenía hace mucho tiempo. Si somos tan ricos en biodiversidad y la gran revolución del mundo es la biotecnología, ¿cómo hacemos para conectarlo uno y lo otro? Entonces yo pensaba en von Humboldt y en Mutis, y así nació Colombia Bio, una ambiciosa iniciativa para apropiarnos desde la ciencia y la investigación de esa gran parte del país que permanecía oculta, o por lo menos no accesible, aislada por la guerra. Y siguiendo las huellas de lo que fueron precisamente la expedición botánica del sabio Mutis o la expedición de von Humboldt entre los siglos XVIII y XIX, la comunidad científica nacional e internacional está recorriendo una parte muy importante de nuestro territorio con un enorme interés. Y las sorpresas no se han hecho esperar. Se han descubierto ya 93 potenciales nuevas especies de flora y fauna, 130 especies endémicas, además 4 especies que fueron redescubiertas, se han declarado que estaban extintas y resulta que no. Y por eso al terminar estas palabras los voy a invitar a un minuto, un breve e impactante video que resume lo que acabo de contarles de esta expedición Bio, no sin antes reafirmarles desde el fondo de mi corazón mi compromiso personal, el de mi gobierno, en la lucha contra el cambio climático, que es sin duda el enemigo global más peligroso que debemos combatir. Si quiere, pongamos el video.
vamos solamente en la mitad. Muchas gracias.